Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas de coyuntura con el análisis. Primero los presentamos en titulares. Es Noticia México. En una medida desesperada, movimientos y familiares de víctimas de desaparición forzada montan un campamento en pleno centro político de la capital del DF. Exigen que se frene un desgarrador crimen que no tiene precedentes en la historia del país y le piden resultados al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Resultados rápidos e inmediatos. Segundo tema que es Noticia Colombia, un vuelco completo a la lucha antidrogas ante el fracaso que ha representado de manera histórica. Ese es el reto que asumen todos los partidos políticos sin el oficialista Centro Democrático. Hay un asunto central, veremos qué tienen en común esta propuesta y el capítulo del acuerdo de paz sobre ese particular enviado al olvido por el gobierno de Iván Duque. Lo analizamos, profundizamos en ello. Tercer tema que es noticia, una noticia que le da sin duda la vuelta al mundo, China y Estados Unidos. La alarma comercial se asienta sobre lo que puede ser la mayor guerra comercial en la historia del mundo. La Casa Blanca veta a la gigante Huawei. China advierte a su pueblo que deben prepararse para tiempos difíciles. Otra pelea abierta entonces de la Casa Blanca, cuyo desenlace es incierto. En Noticia que así comienza, bienvenidos, bienvenidas. En Noticia México, familiares de las víctimas de desaparición forzada exigen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador justicia y verdad. Frente al Palacio de Gobierno exponen una tragedia histórica que alcanza las 40.000 víctimas en los últimos años. Detalles a continuación. Lo que empezó como un plantón de familiares en la Plaza de la Constitución de la capital mexicana, frente a la sede del Poder Ejecutivo, se convirtió en un campamento al que se van sumando organizaciones y movimientos defensores de derechos humanos. Exigen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador agilizar las investigaciones en torno a los miles de casos de desaparición forzada en todo el país. Los familiares instalaron carpas en el Zócalo con las fotografías de las víctimas y prevén realizar foros para extender información sobre esta problemática. La actividad se da en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Uno de los casos más emblemáticos de este flagelo es el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sobre el que no se ha encontrado verdad y justicia a más de 4 años del crimen. Otros colectivos de familiares de desaparecidos forzados condenan que las autoridades centren la atención en casos específicos y sometan al resto de las víctimas al anonimato. Según cifras del gobierno, hay cerca de 40.000 casos de desaparición forzada en todo el territorio mexicano. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, develó que en los servicios forenses hay más de 26.000 cadáveres sin identificar. Además, en los últimos 12 años han sido encontradas al menos 2.000 fosas clandestinas, de las que 1.100 no han sido exhumadas porque no se tienen las capacidades institucionales para el proceso y la identificación de las personas. El pueblo mexicano exige a la administración de AMLO poner punto final a esta aterradora realidad, que se agravó con la inacción de administraciones anteriores. En marzo, el presidente López Obrador prometió que no habrá límite de presupuesto para la labor de búsqueda de desaparecidos e identificación forense y estableció como plazo septiembre para empezar a ver resultados positivos en materia de seguridad nacional. Ahí está el contexto. ¿Cuál es la respuesta de manera coyuntural del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Le preguntamos a nuestro corresponsal Eduardo Martínez desde Ciudad de México. Eduardo, muy buenas noches. Al presidente AMLO, aunque ha ido entregando información sobre políticas públicas, lo que hoy dicen, lo que hemos escuchado incluso durante la jornada a través de ti, es que necesitan respuestas ante un flagelo que los desborda. Cuéntanos.
Hola Tatiana, qué gusto saludarte, un gusto estar con el auditorio de Es Noticia. Pues sí, ellos están demandando que haya el resultado lo más pronto posible, sobre todo porque recordemos que las administraciones anteriores habían dejado en el olvido este tipo de temas y sobre todo porque dejaron pendientes muy importantes, no solamente en la Fiscalía General de la República, sino también en las fiscalías estatales, donde hay miles y miles de casos que están por esclarecerse y donde los niveles de impunidad alcanzan más del 90%. Tatiana, el día de hoy los familiares de las personas desaparecidas han dicho que también estarán durante esta semana del detenido desaparecido. Estarán demandando no solamente que se dé el presupuesto necesario para que se inicie estas búsquedas y todo lo necesario que está estipulado también en la Ley General para la Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, que fue promulgada en 2016. Recordemos que en 2016 precisamente fue el expresidente Enrique Peña Nieto quien promulga esta ley. Sin embargo, hubo acusaciones importantes por parte de las organizaciones de familiares de personas desaparecidas de que no se dieron los recursos necesarios para que se pudieran echar a andar los mecanismos que estaban incluidos precisamente en ese nuevo marco legal. Se habla, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Búsqueda, también de un banco de datos que permita a los familiares poder cruzar toda la información y en algún momento poder encontrar a través de los datos de ADN pues a sus familiares. Además también que se tenga un registro nacional de fosas clandestinas y de todos los restos que ahí se van encontrando o que se han ido exhumando a partir de la búsqueda, no solamente de las autoridades, sino también de los propios familiares que se han dado a la tarea de estar pues escarbando literalmente en la tierra para saber si alguno de esos lugares tiene algunos restos que pudieran pertenecer a sus seres queridos. Tatiana, en este contexto que te explico, ya el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho, como bien lo mencionaban ustedes en la nota que me precedió, que se pondrán en marcha todos los recursos y que no se escatimará en poner en el presupuesto nacional para que se puedan encontrar a los familiares de personas que están pidiendo que sea con vida o que ya de alguna u otra forma por lo menos puedan encontrar los restos de sus familiares, sobre todo para tener un sitio donde llorarles, porque es lo que nos han comentado familiares de personas desaparecidas, que lo que más duele y lo que más pesa en estos casos es precisamente la incertidumbre. Tatiana, precisamente el 10 de mayo tuvimos una marcha donde participaron madres de personas desaparecidas y ahí precisamente el representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU hacía énfasis en que el gobierno ha puesto en marcha ya y ha dado un giro en la política para poder atender esta problemática. Sin embargo, se necesita mayor celeridad. Estamos hablando de que el presidente López Obrador ya puso en marcha nuevamente la Comisión Nacional de Búsqueda, ya ha nombrado a una titular que está trabajando en los protocolos pertinentes para que se pueda realizar el trabajo. También el subsecretario para Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación ha dicho que ya trabajan en un registro nacional de fosas clandestinas precisamente también para darle y ponerle orden a este lastimoso delito y lastimosa forma de desaparecer a las personas o de desaparecer sus restos. Además, también, contrario a lo que ha pasado en otras administraciones, se está poniendo un énfasis en la importancia de los derechos de las familias y de los familiares de las víctimas. Recordemos que fue la primera acción de gobierno del presidente López Obrador la conformación de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. Sin embargo, también la semana pasada nosotros dábamos cuenta y precisamente son los familiares de estos desaparecidos o víctimas de desaparición forzada quienes están impulsando el plantón popular que se ha instalado en el Zócalo capitalino. Se trata de Edmundo Reyes y también de Gabriel Cruz. Ellos son dirigentes del Ejército Popular Revolucionario y fueron desaparecidos durante el conflicto que tuvo lugar en 2007 y que fue protagonizado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, uno de los momentos más álgidos en la historia reciente de este país y que culminó precisamente también no solo con el asesinato de personas, sino también con la desaparición de estos dirigentes sociales. Su familia ha dado la batalla en materia legal y han conseguido que la Fiscalía General de la República
tenga que conformar una comisión para la búsqueda de estas personas, pero lo novedoso en este caso es que ese mismo fallo judicial que otorgó un juez federal le dice a la Secretaría de la Defensa Nacional que tendrá que poner a la orden a los mandos que estaban en aquel entonces comandando allá en Oaxaca y que pudieron haber tenido algún tipo de responsabilidad en los hechos, además de que se abran los cuarteles a donde pudieron haber sido llevados estos personajes y que además también se tendrá que cuestionar y tendrá que investigarse a los mandos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal que presuntamente se los habrían entregado al Ejército Nacional. Así la situación en ese tema y nosotros por supuesto estaremos pendientes de ese campamento popular, de las actividades que realicen y de la gran marcha que estarán programando para el día 30 de mayo, cuando precisamente se conmemore este lastimoso día del detenido desaparecido a nivel internacional. Fíjate, Eduardo, con un acto simbólico, un campamento que apenas comienza, que poco a poco va tomando fuerza, tanta historia de dolor que hay detrás de él. Me queda algo por preguntarte y es, hay una cifra oficial de 40.000 desaparecidos. Según esa misma cifra oficial, ¿de cuántos años estamos hablando y por qué organizaciones sociales dicen que esta cifra es realmente poca a la dimensión real de la desaparición forzada en México? Tatiana, esta cuenta, digámoslo así, se empezó a realizar en los tiempos del expresidente Felipe Calderón, cuando en diciembre de 2016 decide emitir este llamamiento o este emplazamiento a la llamada guerra contra el narcotráfico. Es entonces cuando comienza a darse este tipo de desapariciones y este tipo de casos, y es ahí donde hay mucho más situaciones que deben empezarse a contabilizar desafortunadamente. Sin embargo, no podemos olvidar que el tema de la desaparición forzada ha sido un elemento que ha estado presente en la historia de este país. No podemos olvidar tampoco la guerra sucia, cuando desaparecieron líderes estudiantiles, líderes sociales y por supuesto toda esa batalla que han dado, por ejemplo, organizaciones como el Comité Eureka, que es una organización que busca a estudiantes o a personas que desaparecieron durante el movimiento estudiantil de 1968. A ese tipo de episodios en la historia de México, pues ahora le vamos sumando lo que ha acontecido en estos últimos años a partir de 2012, cuando se tiene ya esta cifra de 40.000 personas desaparecidas. Sin embargo, también como tú lo mencionabas, dicen los familiares y los colectivos de personas que están buscando a sus seres queridos, dicen que esa cifra podría ser incluso doble, porque hay muchísimas personas que no se atreven a denunciar ante las autoridades lo que ha ocurrido con sus familiares, porque hay temor a que haya represalias o porque simplemente no se tiene confianza en la autoridad. Es por eso que todavía ellos hablan de una cifra negra que pudiera llegar hasta las 200.000 personas que se encuentran en esta categoría de desaparecidas. Sin embargo, eso no está confirmado, pero es un sentir y son declaraciones que han hecho distintos representantes de los colectivos de familiares de personas que están en esta condición. Sin embargo, el gobierno mantiene y, digamos, sostiene que son cerca o más de 40.000 personas las que están desaparecidas y que bien a bien, también Tatiana, acabé de decirlo, no se sabe cuántas de esas 40.000 desapariciones son de índole forzoso y cuántas han sido cometidas por bandas del crimen organizado que se dedican al secuestro. Así la situación, y todavía falta mucho por recorrer en este camino en contra de la desaparición forzada y de la desaparición cometida por particulares, como está estipulado en la ley que rige actualmente en este país. ¿Cuánta impunidad y cuánta verdad se necesita? Gracias, Eduardo. Todos estos detalles que nos entrega los vamos a sumar al análisis. Muy buenas noches. Gracias, Eduardo. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Máximo Modonesi. Él es profesor del Centro de Estudios Sociológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en movimientos sociales y políticos, con nosotros también desde Ciudad de México. Máximo, ¿cómo está? ¿Cómo le va, profesor? Muy bien, ¿usted? Gracias. Primero, ayúdenos a entender cómo es que hay una situación tan escalofriante, tan dolorosa en un país donde legalmente u oficialmente no hay guerra y no hay un conflicto armado interno.
Sí, bueno, el problema es que si lo hay, es una guerra social y es una guerra también política, porque justamente se suman distintas capas y niveles de violencia, una violencia de una criminalidad desbordada, pero también en este contexto, y bien lo señalaba corresponsal, una expansión también de una tradición lamentable de represión política. O sea, en esa oleada de violencia también la impunidad de crímenes ligados a la eliminación de luchadores sociales, sobre todo en zonas de provincia, digamos, de zonas rurales, de defensa del territorio. Eso va mucho de la mano también de todo un proceso de megaproyecto, de despojo, de la avanzada, digamos, del capital transnacional, en particular en términos de proyectos de extractivo, del llamado extractivismo, y ahí también se da una serie de luchas sociales, y frente a esas luchas sociales, la operación que se mezcla, se entremezcla, se confunde entre una violencia endémica, la criminalidad y operaciones, digamos, puntuales de eliminación y de desmantelamiento de esos movimientos socioambientales, comunitarios. Entonces, realmente hay que hilar fino para dar cuenta, digamos, de cuáles son los fenómenos que se entrelazan y que permiten entender ese nivel y esa magnitud, porque además cuando hablo de guerra social también está muy claro que aquí es una guerra de pobres contra pobres y son sectores, digamos, abandonados, excluidos, que recurren también a la criminalidad y al mismo tiempo tendencialmente tienen como blanco, como víctimas otros sectores de esa naturaleza. Digamos, hay como, por eso las cifras son tan elevadas, porque y dan cuenta del estado de la cuestión social en México. Entonces, ya veamos, hay una guerra de esa naturaleza con todas esas facetas que son difíciles también de ir separando para poder entender de qué se trata. Claro, y precisamente en ese tratar de entender hay varios hechos también sobre los que quiero profundizar para caracterizar la situación. ¿A quién se desaparece en México? Porque diariamente las redes sociales es lógico que se escucha cantidad de campañas de personas, de familias buscando a hombres y mujeres jóvenes, pero también a adultos mayores, es decir, hay una gama de personas a quienes buscan, por eso es importante saber si existe también esa caracterización y quién desaparece en México. Sí, o sea, desaparecen tendencialmente sectores sociales empobrecidos, sectores de las clases populares. Eso es lo que llama la atención. O sea, es algo que se produce en lo social. Y desaparecen luchadores sociales prácticamente. Lo que pasa es que entran en la cifra gruesa de los números que hoy en día contabilizan. Cada día uno abre el periódico y se habla de 50 asesinados, 20 desaparecidos. Y en esas cifras se pierde la caracterización de los perfiles sociales. Pero es impresionante, digamos, el corte, y aparte el feminicidio, el tema de género, que es un tema que está clarísima, es una orientación muy clara. Las desapariciones también son tendencialmente mujeres y mujeres jóvenes. Entonces, es obvio también en ese caso que se trata de crímenes, digamos, de trata, de crímenes sexuales. Entonces, pero los números de los que se habla, los 40.000 desaparecidos, las 200.000 víctimas, 200.000 asesinados, son números que hacen que difícilmente encontremos un solo perfil social. Pero, grosso modo, hay que ubicar eso, hay que ubicar que es digamos, es una guerra social que toca fundamentalmente los desprotegidos y aquellos que luchan. Pero que también es muy importante resaltar eso. Hay que politizar un poco eso, porque si no se pierde en una lógica, digamos, humanitaria, que es una lógica fundamental, pero se pierde de vista, porque al perder de vista eso, perdemos de vista también la lógica de la impunidad, entendida no solo como la ineficiencia, la desidia, la incapacidad de sostener la magnitud del fenómeno, lo que implica a nivel judiciario, sino el hecho que hay inercias y hay momentos en donde eso se atora porque hay intereses instalados, porque pertenece un poco también a la estructura de poder y a la lógica política que sigue rigiendo el país, más allá del cambio de gobierno. Esto con respecto a quiénes se desaparece. Y cuando te pregunto entonces quién desaparece, ¿cuál es esa caracterización? Estamos hablando de bandas criminales, de grupos de narcotráfico, parte del Estado, se ha denunciado a fuerzas militares, se ha denunciado al sistema judicial.
hay una gama de hechos que se denuncian, pero quisiera conocer tu visión con respecto a eso. ¿Quién desaparece en México? La gama es muy vasta y lo que es impresionante es que existe también una serie de denuncias ligadas al ejército, fuerzas judiciales, que hace que, y esa parte tampoco resulta, digamos, esclarecida. Entonces, por eso se justifica plenamente una acción desde abajo, unas formas de protesta, porque más allá de la legalidad, de las leyes de víctimas, de las leyes en contra de la desaparición forzada, hay una inercia estatal que sostiene la impunidad porque están involucrados amplios sectores y no se alcanza, digamos, a desatorar ese. Entonces, yo no quiero decir con eso que a nivel de números gruesos, la mayoría son productos de la lógica de desaparición forzada, llamémosla así, clásica, de orden político. Pero hay un número importante de eso que no es esclarecido y se entremezcla. Yo creo que ese entremezclarse, perderse de vista esa dimensión, es también parte de la operación que en algún momento gobiernos más de derecha aprovecharon, la idea de desatar, digamos, un conflicto a esa escala en donde se confundieran una represión política con fenómenos de criminalidad difusos. Y creo que eso hace muy difícil hoy en día resaltar y poner el dedo en el renglón de la represión política que sigue operando cotidianamente. Cotidianamente tenemos un luchador desaparecido. Sí, cuando nos dices esto, de hecho, Máximo, se viene rápidamente a la mente la situación en Colombia con respecto al asesinato sistemático de los líderes sociales, que sí está caracterizado en Colombia, aunque evidentemente es otro asunto. Pero todo esto, Máximo, es grave. Por eso, desde la visión judicial, el asunto es impunidad porque no se quiere hacer nada, por falta de políticas públicas, o es que realmente hay una incapacidad por una situación que se ha desbordado. Incluso a esto también le preguntaría sobre los primeros 6 meses del gobierno de López Obrador. Se habla de acciones, pero ¿qué tanto se necesita para que realmente comiencen a andar? Hay 26.000 cadáveres sin identificar, y esto lo dice la Fiscalía. En los últimos 12 años han sido encontradas al menos 2.000 fosas clandestinas. La mayoría de ellas se quedan así porque no hay capacidad humana para poderlas llevar a los laboratorios de ADN. Sí. Digamos que hay un desborde de la situación en términos cuantitativos que hace muy difícil de gestionar el problema. Y cuando se dice que se van a dar todos los recursos, bueno, hay que ver de qué se está hablando, porque aquí, digamos, se promete recursos a todas las áreas y después no hay suficientes recursos para cubrir todo. Entonces, hay una disposición, hay una voluntad de ese gobierno y hay un elemento de discontinuidad en términos de voluntad. Pero al mismo tiempo hay límites por la magnitud del fenómeno, límites insertos en el aparato del Estado, que son límites de negociación, y un límite que es un límite propio de la constitución de este gobierno, que tampoco quiere tocar ciertos intereses tanto económicos, políticos y también ciertos sectores del aparato estatal. Entonces, por un lado, el problema desborda efectivamente la capacidad de acción inmediata. Por el otro, hay recursos limitados, pero por el otro, la forma misma en cómo se plantea la resolución es una forma que no garantiza resultados, porque también pretende no tocar intereses constituidos, incluso a nivel de recursos. Para emprender una acción eficaz de reparación del daño, que implica, digamos, una serie de medidas integrales, o sea, profundas, se requiere una cantidad de recursos que no se pueden obtener sin sin introducir una reforma fiscal profunda y una reforma que introduzca un impuesto patrimonial. Eso no se quiere hacer, no se quiere, digamos, afectar ciertos sectores que fueron los que históricamente fueron los dominantes y que son también cómplices de la configuración de un Estado en donde la impunidad es un modus operandi. Entonces, yo creo que el gobierno tiene una disposición, pero no creo que está dispuesto a enfrentar y a, digamos, rebasar los límites en términos de su configuración política y de lo que implicaría desatorar y emprender una campaña de reparación integral del daño que implica tocar intereses muy fuertes y movilizar recursos que habría que ir drenando de allí donde se van acumulando. Con límites y con recursos incalculables ante la gravedad del fenómeno. Gracias, Máximo, por ese análisis, por esta radiografía. Muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias a usted. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Colombia. Les hablamos de un vuelco completo a la lucha antidrogas ante el fracaso que ha representado de manera histórica. Ese es el reto que asumen los partidos políticos, todos, por supuesto, sino el oficialista Centro Democrático, que aspira a mantener la guerra. Veremos qué tienen en común esta propuesta y, sobre todo, haremos énfasis con el capítulo del acuerdo de paz sobre este particular, sobre lucha antidrogas, enviado al olvido por el gobierno de Iván Duque. Así que vamos con información y análisis al volver en Es Noticia. En Noticia Colombia, los escasos resultados arrojados en la política de prohibición en la lucha contra las drogas señalan un fracaso de una política que se ha invertido, según cifras oficiales, según cifras de Planación Nacional, 140.000 millones de dólares desde el año 2000. Detalles a continuación del equipo de nuestra corresponsalía. Los congresistas colombianos denunciaron que en la lucha contra el narcotráfico han muerto 6.992 integrantes de la fuerza pública, entre policías y ejército, según el Ministerio de Defensa, y 25.000 civiles de acuerdo a investigaciones de la organización internacional WOLA. En el año 2000 había 134.000 hectáreas de cultivos de coca sembrados y hoy, después de esta monstruosa inversión, hay 213.000 hectáreas. Había 12 departamentos con cocaína en el año 2000, hoy hay, con coca sembrada, disculpen, y hoy hay 23. Desde el año 2000, cuando se implementó el Plan Colombia para combatir el narcotráfico, se han invertido cerca de 145.000 millones de dólares, con pocos avances para acabar con el narcotráfico. Solamente se puede contratar con empresas de Estados Unidos. Y le voy a dar una cifra aterradora, dada por el experto Daniel Mejía. Estados Unidos mande su gente aquí. Para reducir 1 kilo puede costar $163.000. Si se quedaran allá en su casa y se pusieran la plata en la frontera, para reducir el mismo kilo se gastarían 3.000 y pico de dólares. Luego, a ellos lo que le conviene, a los señores que hacen aviones, helicópteros, botas, balas, le conviene que el negocio siga. Los congresistas buscarán armar un paquete legislativo que impulse el acuerdo de paz en esta materia y otras acciones complementarias de cara a una nueva estrategia para combatir el narcotráfico en todas sus etapas. El punto 4 del acuerdo es el documento más completo que yo he visto sobre tráfico de drogas, sobre narcotráfico, sobre política de salud pública, rehabilitación, consumo, etc. Es el único documento que yo he encontrado en mi país que es completo y que es complementario en todos los temas. Esta alianza de congresistas toma relevancia en estos momentos, cuando el presidente Duque anunció un acuerdo nacional en esta materia, pero que en el trasfondo busca reformar la Jurisdicción Especial para la Paz, acuerdo en el que no están los partidos declarados en oposición. Sí, es un pacto rarísimo. No sé qué se les ocurre, tiene muy malos asesores el presidente. Desafortunadamente, dejar a medio país sin consultar, pues esto francamente no funciona. El fenómeno del narcotráfico internacional, los legisladores insisten en que Colombia debe trazar su propia estrategia sin depender de los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos. ¿Y cuál es la respuesta que da el gobierno del presidente Duque a este reto que asumen todos los partidos políticos, menos, como reiteramos, el oficialista Uribe Centro Democrático? José Manuel Jiménez nos amplía desde Bogotá. Hola José, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Hablan o silencio por parte del gobierno? ¿Cómo te va? Tatiana, televidentes, saludos para ustedes. Efectivamente, la costumbre de este gobierno es el silencio ante las dificultades por las que atraviesa el país en diferentes aristas. Recordemos que hace algunos días el presidente Iván Duque llamó a un pacto nacional, a un nuevo pacto por luchar contra el narcotráfico, específicamente contra
el incremento de cultivo de hoja de coca en los territorios, pero también con el elemento de la extradición. Esto lo hace luego de que se sabe la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de darle garantías de no extradición al líder político de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Jesús Santrich. Esta acción por parte del presidente Duque para el resto de los políticos, de los partidos independientes, ha sido una muestra de debilidad en el sentido de que es común que todos los partidos políticos cierren filas contra el fenómeno del narcotráfico, que no se necesita un pacto nacional para combatir el narcotráfico. Obviamente y evidentemente, esta es una estrategia nuevamente para causarle daño a la Jurisdicción Especial para la Paz. Es así como la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, hace algunos días dijo que estaban esperando la decisión de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional en el sentido de las objeciones contra la JEP y en el caso Santrich para avanzar en ese pacto nacional. Es decir, no es un pacto que cubra a todos los colombianos, es un pacto que busca los intereses del gobierno nacional y del partido del gobierno que es el Centro Democrático. Un pacto donde no se llama a la oposición, donde no se llama, como decía la doctora Aida Bella, a medio país para discutir el flagelo del narcotráfico. Pero ¿por qué se reúnen también y por qué hay tanta importancia en esta reunión de los diferentes congresistas que dieron la rueda de prensa el día de hoy, 17 exactamente, y que van a buscar más aliados dentro del Congreso en las próximas semanas? Es importante porque recordemos que en el acuerdo de paz, el punto 4 versa sobre la lucha antidroga, sobre la lucha para combatir el narcotráfico en el país. Este punto 4 tiene que ver exactamente con salud pública, sustitución de cultivos, erradicación de todo el proceso de comercialización de la droga y el lavado de activos. Lamentablemente, este gobierno ha fracasado en todos estos puntos. Por eso, y José, allí hay una cosa importante que agregar. De congresistas. Sí, hay una cosa en esos puntos que nos está recordando del capítulo que se acordó en La Habana, que se firma en Cartagena, luego en el Teatro Colón, entre el Estado y la exguerrilla de las FARC, que es la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos. Es otra deuda que tiene el gobierno del presidente Iván Duque. Pero déjame preguntarte algo más. A nivel de Congreso, ¿qué dicen ellos con respecto al mapa político que ahora se viene? Porque eso también lo que a las claras demuestra es que vienen pugnas internas con partidos que habían sido aliados al presidente Duque y que ahora se le van. Claro que sí, Tatiana. El panorama político va a ser candente en los próximos meses, como lo ha sido en estos últimos meses también. Efectivamente, este gobierno no tiene clara una política antidrogas, no tiene clara una política de cómo interactuar con el Congreso de la República. Recordemos que comenzando este gobierno, el presidente Duque también llamó a un pacto contra la corrupción, pacto que desechó, que no sacó adelante luego de unas votaciones en urnas de los colombianos que votaron por eliminar la corrupción en el Congreso de la República y en las diferentes instancias del gobierno nacional y del Estado y también a nivel privado. Todo lo que ha ofrecido el gobierno Duque al Congreso ha fracasado rotundamente. Es un gobierno que no tiene una política legislativa definida y por eso se augura una fuerte confrontación en el Congreso en los próximos meses o en la próxima legislatura cuando se toque de nuevo este tema sobre la lucha antidrogas. Tú me hablabas de la eliminación de cultivos de coca o la sustitución de cultivos de coca en Colombia. Hay unas cifras contundentes de Naciones Unidas. Por ejemplo, el 35% de los territorios sufre resiembra luego de la aspersión aérea. Esto es una investigación del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales de Justicia. Por ejemplo, hay un 28% de resiembra luego de la erradicación forzada. Estos son cifras de Naciones Unidas. Pero lo más interesante, cuando se hace sustitución voluntaria de estos cultivos, la resiembra es del 0,6% de los cultivos, no llega al 1%. Las cifras están ahí, los estudios están ahí.
y el camino es ese, darle la alternativa a los campesinos de poder cambiar sus cultivos de uso ilícito por cultivos de pan coger, pero también que llegue la institucionalidad, que se le cumpla a los campesinos. En este momento, líderes que están abanderando esta sustitución han sido asesinados en Colombia, más de 43 líderes. Se les ha incumplido en el tema económico, se les ha incumplido en el tema de desarrollo. Son temas fundamentales que el Congreso de la República debe apropiarse nuevamente y deberá impulsar ese punto 4 con otros compromisos y otras normatividades que realmente lleven al país a cambiar esa política de disuasión por las armas con el tema del narcotráfico. Tatiana. Veremos hasta dónde llega este reto de este grupo de congresistas, una gran bancada que se une en torno a esta preocupación por el fracaso de la lucha antidrogas en Colombia. Gracias, José. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña el doctor Jaime Caicedo Turriago, político, antropólogo, investigador, es catedrático, nos acompaña desde Bogotá. Hola, doctor Turriago, ¿cómo está? Muy buenas noches, pues encantado de saludar. Muchísimas gracias. Ahí está la primera pregunta planteada. ¿Qué tanto músculo, qué tanto poder, qué tanto hecho concreto puede darse con base a una propuesta que sale hoy? Sin duda tenemos que recordar el capítulo 4 de los acuerdos de paz, pero políticamente, ¿hasta dónde podrá llegar? Bueno, yo creo que el choque principal de una política sensata y una política racional y una política propia de Colombia va a ser, y ya es de hecho, con Estados Unidos y con la actitud y las presiones del gobierno Trump. Creo que allí está el aspecto principal y desde luego el empeño para generar un conflicto mayor aún a través de la erradicación forzada o a través de las fumigaciones, ambos procedimientos seriamente cuestionados por los campesinos y en general generadores de conflicto, de violencia y de muerte. Por eso el tema de retornar sobre lo que ya es acuerdo, el punto 4 que enfatizaba y subrayaba la sustitución voluntaria mediante acuerdo y sobre todo mediante inversiones del Estado para reconvertir las economías rurales en función de la sustitución de los cultivos y la creación de medios de comercialización y de organización del campesinado. Indudablemente es una política totalmente racional y totalmente contraria a la idea de un nuevo conflicto basado en una política prohibicionista y en una imposición desde Estados Unidos de otra lógica. Yo creo que si ese es el camino en donde hay un acuerdo que permita avanzar en esa dirección, creo que el gobierno nacional tendrá que escuchar esas voces y creo que entonces los acuerdos que se habían logrado previamente, como el punto 4 del acuerdo de paz, tienen plena vigencia y podrían ser un punto de partida para una nueva visión. Sin duda, lo que intenta, de acuerdo a todo lo que han dicho esos congresistas allí en esa rueda de prensa, es poner sobre el tapete el acuerdo de paz, el capítulo sobre la lucha antidrogas, y sobre un asunto que también resultaba tan esperanzador para los campesinos, sobre todo los más afectados por esta situación. Doctor Caicedo Turriago, pasar de ser digamos, criminales producto de la red de criminalidad del narcotráfico a ser víctimas de una situación que había sido conllevada por el conflicto armado interno. Pero el asunto es que hay un gobierno que quiere seguirlos viendo así, como criminales. Entonces aparecen dos orillas, dos aristas que no se encuentran en nada y lo que veremos entonces es más de lo mismo mientras esté el presidente Duque. Sí, desafortunadamente hay una actitud cerrada y obsesiva que en general reproduce y se inclina ante la imposición del gobierno estadounidense en relación con este tema. Yo creo que es uno de los aspectos más inconvenientes y que afecta más duramente la política interna y agrava las circunstancias de la crisis social en el país. De manera que en ese aspecto, mientras Duque no varíe ese punto de vista y mientras no se distancie
de esa presión estadounidense y de las actitudes que Álvaro Uribe le impone en el seno de su propio movimiento político, va a ser muy difícil que pueda haber una política más razonable de parte del Estado colombiano con base en los acuerdos ya alcanzados. Hay algo que llama la atención, también tenían la cifra hoy los congresistas que se la habían solicitado a través de una medida judicial a Planeación Nacional, 140.000 millones de dólares en 10 años en la lucha antidrogas, de acuerdo a Planeación Nacional, al Instituto Nacional de Planeación Nacional, y la conclusión es que ha sido todo un fracaso. ¿Qué es entonces lo que ha salido mal para que el gobierno de Estados Unidos insista en que ese es el camino? Bueno, ha habido de todas maneras, según los datos del Departamento de Estado de Estados Unidos, un crecimiento supuestamente de las áreas de cultivos, particularmente de coca en áreas rurales de distintas partes del país. Ese es, digamos, el fundamento principal en que tratan de sustentar la idea de que la política antidroga, digamos, y la política de sustitución de cultivos habría fracasado. Sobre eso hay, desde luego, alegatos que vienen de tiempo atrás, desde antes de que se aplicara ese intento de política, como en el año 2017 y 2018, en parte, ya auguraban, digamos, la dificultad. El problema principal es que de parte del Estado colombiano ha habido mucho más inversión en la parte represiva y en el aspecto de la erradicación forzada que en el aspecto propiamente alternativo de cambio productivo y de sustitución por cultivos de uso lícito. Hay más de 100.000 familias colombianas que están anotadas, que han aceptado, sembradoras de coca, desde luego, que han aceptado entrar dentro de estos procesos. Pero la política del gobierno de Duque es a ir asfixiando y dándole punto final a esa política de sustitución de cultivos. Por lo tanto, estamos ante una situación muy crítica que puede llevar a muchas consecuencias negativas. Y una política, y no de ahora, sino también, y se lo pregunto a manera de reflexión suya, histórica de los gobiernos. A la guerrilla de las FARC en particular se le ha acusado de narcoterrorismo. Resulta que la guerrilla de las FARC se desmoviliza y aumentan, y de qué manera exponencial, los cultivos de hoja de coca en partes en donde tenían presencia y ya no están. Así que, ¿esto qué es lo que quiere decir? Sí, desde luego que la realidad histórica ha demostrado que las FARC no eran el cartel, el megacartel que anunciaban Estados Unidos y que anunciaban los jefes militares y los gobiernos colombianos. Se trataba de un movimiento revolucionario y un movimiento rural que actuaba y que exigía desde luego otro tipo de relaciones. Pero el tema fundamental hoy en día es que aprovechándose de una situación que es crítica, que implica desde luego el fortalecimiento de aparatos paramilitares que usufructúan y que están muy vinculados a los sectores del gran capital que están detrás y están soportando la narcoeconomía colombiana, porque esto no es un problema de campesinos, esto no es un problema de gentes rurales y de pobres bandidos. Esto es un problema del gran capital y tiene vínculos que desde luego explican las razones de la expansión de las zonas sembradas y desde luego la articulación con los mecanismos de exportación de cocaína y de relación con carteles, en donde indudablemente hay un interés político de Estados Unidos. La DEA trata de vincular no solamente a las FARC, sino a los movimientos sociales populares como parte de esa política represiva hacia el fenómeno del narcotráfico y por lo tanto para justificar su intervención militar y su pretendida ayuda al fenómeno del posacuerdo. Sí. Esto me parece que es válido y tiene que mirarse en términos de cómo contrarrestar esa actitud que de todas maneras sigue afectando
la realidad colombiana en relación con el tema de la lucha antidrogas. Eso que usted dice bien recuerda un tuit que fue borrado por Presidencia de Colombia, pero que claramente es el pensamiento del gobierno actual de esta nación suramericana, y es que tildaba a los líderes sociales que han sido asesinados directamente vinculados con la criminalidad, ¿no? Luego fue borrado, pero ahí quedó claramente entendido el concepto que tiene el gobierno colombiano del asesinato sistemático de líderes sociales. Ahora, me queda algo por preguntarle, y ya es netamente político, porque lo que viene políticamente dentro del Congreso es incierto ante este reto, ante esta, digamos, confrontación que hacen este grupo de partidos al gobierno Duque. Sí, desde luego. Desde luego, porque obligar al gobierno a tener que tomar una posición y, sobre todo, explicar qué es lo que quiere. El gobierno ha venido particularmente enfatizando en la necesidad de introducir la fumigación con glifosato de los cultivos como efecto de la presión de Estados Unidos. Estados Unidos afirma, el gobierno de Estados Unidos afirma que solamente la acción de erradicación y de fumigación en gran escala puede llevar a resultados efectivos. El gobierno colombiano sabe que la Corte Constitucional ha señalado el riesgo que significa para la salud pública el tema de las fumigaciones. Y desde luego la Corte Constitucional ha marcado una prohibición en relación con la utilización de ese tipo de fumigantes. Por lo tanto, el gobierno intenta persuadir también a la Corte Constitucional para que ceda en ese sentido. Creo yo que vamos a estar observando debates importantes. Me parece que es significativo que esto salga a la luz pública como parte de un debate nacional, de un debate público. Y me parece que de alguna manera esto enlaza con toda la crítica a la política de un gobierno que carece de norte y que carece de autenticidad y que carece de una visión, de una identidad propia en torno a la solución de los grandes problemas nacionales. Yo creo que este debate puede ser, desde luego, un factor de aglutinamiento de nuevos sectores de la vida social. Lo estamos viviendo ya en Colombia, ese factor de reagrupamiento de fuerzas, pero me parece que este debate, repito, ubica uno de los grandes temas nacionales frente a los cuales se necesita rectificar la política del Estado y, desde luego, favorecer a la inmensa masa rural que en el país, por razones de las desigualdades y del modelo capitalista que predomina, tiene encontrar soluciones a su situación social. Con eso lo despido, doctor Jaime Caicedo Turriago. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo despedimos con esa conclusión porque sin duda el debate será muy, muy interesante y necesario para el país. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias, Tatiana. Hasta luego y gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia, China, Estados Unidos. La alarma comercial se asienta sobre lo que puede ser la mayor guerra comercial en la historia de la humanidad. La Casa Blanca veta a la gigante Huawei. China advierte a su pueblo, lo dice el presidente Xi Jinping esta jornada, que debe prepararse todo el pueblo para tiempos difíciles. Se trata de otra pelea abierta de la Casa Blanca cuyo desenlace es incierto. Tenemos la información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia.
La noticia China-Estados Unidos. En un mensaje a la nación, el presidente Xi Jinping advirtió al pueblo, a su pueblo, que se prepare para tiempos difíciles en medio del incremento de la guerra comercial con Washington. El nuevo capítulo de tensiones se centra en la gigante de las comunicaciones china Huawei, a quien la Casa Blanca culpa de muchos males para este país. La situación podría desencadenar, han dicho expertos, en una confrontación económica, tecnológica que afectaría al mundo entero. Revisamos detalles. Una nueva guerra fría de carácter comercial se avecina. Las dos economías más grandes del mundo, China y Estados Unidos, están inmersos en una espiral de aumentos arancelarios a sus importaciones tras la interrupción de las conversaciones para resolver su disputa comercial. Debido al asedio y pugnacidad de las políticas de Donald Trump y sus asesores, el presidente de China, Xi Jinping, advirtió que su país debe prepararse para tiempos difíciles. En una visita a la provincia sureña de Jiangxi, una de las cunas de la Revolución Comunista China, Xi instó a la ciudadanía a aprender de las penurias del pasado. Han pasado 70 años desde que fundamos la República Popular de China. Nunca olvidaremos el pasado. Nunca olvidaremos de dónde proviene nuestra felicidad. Al venir aquí, espero que todos los chinos sepan que el Partido Comunista Chino seguirá siendo fiel a su premisa original. No olvidar nuestros objetivos e ideales revolucionarios, nuestros predecesores, nuestros mártires o nuestros compañeros. Las negociaciones entre Estados Unidos y China están estancadas desde principios de mayo, cuando funcionarios chinos buscaron cambios importantes en el borrador de un acuerdo que, según la administración Trump, había sido ampliamente aceptado. Las asperezas se han intensificado desde que Washington incluyera el pasado 16 de mayo a la empresa asiática de telecomunicaciones Huawei en una lista negra de compañías que suponen una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Especialistas destacan que el grado de interrelación entre ambos países es intenso y que cualquier acción unilateral, como la emprendida por Trump, perjudicaría a ambas partes. Ahora es Huawei, pero en un futuro cercano puede ser cualquier otra excusa para aumentar la batalla comercial. Analistas de Eurasia Group señalan que el riesgo más evidente a corto plazo es una nueva ralentización del comercio mundial, lo que afectaría la confianza de los agentes económicos y perjudicaría la tecnología asociada al 5G. Uno de los efectos sería la reducción de los beneficios que atraen a las economías de escala, que se basan precisamente en la cooperación. Esto tomando en cuenta que China tiene una presencia hegemónica en el mercado de las tierras raras, indispensables para los suministros globales de teléfonos móviles. Mientras la diplomacia de micrófono de Trump y sus aliados pretenden cercar a China, el dragón rojo se mantiene alerta ante el vuelo del águila, que pretende afilar sus garras con claras intenciones de reeditar una guerra fría, ahora por causas tecnológicas con consecuencias globales. Y con consecuencias globales cuando ya la China de hoy no es la China de hace 40 o 50 años. Es parte del análisis que vamos a pedirle a Adolfo Laborde Carranco, profesor, investigador, articulista en temas económicos e internacionales, con nosotros desde Ciudad de México. Profesor Laborde, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Muchísimas gracias, profesor Laborde. ¿Qué es lo que quiere la Casa Blanca? ¿Qué es lo que busca con todo este nivel de tensión mundial ahora con la coyuntura de Huawei, pero lo hemos visto con otros hechos de los últimos 2 años, Estados Unidos, China? ¿Qué es lo que quiere la Casa Blanca? Bueno, básicamente lo que busca la Casa Blanca, además de generar incertidumbre, es restar capacidades económicas a China para que este país no siga adelante con cierto tipo de estrategias, no solamente en el terreno geopolítico, geoeconómico, geoestratégico, sino también en la batalla tecnológica, como bien comentan en el corte, sobre la tecnología 5G, que de alguna manera pues está disputando los mercados futuros en la telefonía celular y donde los norteamericanos pues quieren tener una presencia importante. La capacidad competitiva de los productos chinos son más baratos en un 30%, 40% que comparándolo con las marcas norteamericanas. Eso más estos incentivos tecnológicos pues podrían desplazar fácilmente en un tiempo determinado o eliminarlos de los mercados emergentes o los mercados maduros. En esta disputa,
Profesor Laborde Carranco, vamos a tratar, nos quedan unos minutos más para poder conversar con nuestro invitado. Vamos a tratar de resolver rápidamente la comunicación porque hay varios temas que sin duda quedan pendientes. Parte de la pregunta que ya le iba a plantear es ¿por qué se inmiscuye en este tema Estados Unidos, China, Reino Unido y Japón? ¿Qué es lo que hay detrás? Ya también algunos expertos plantean que se trata de producto de las mismas presiones que con otros temas impone el gobierno de los Estados Unidos, la Casa Blanca. Lo cierto es que ya el lunes pasado veíamos una carta muy fuerte en un hecho inédito de grandes marcas estadounidenses y europeas pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos que acabe con este nivel de recrudecimiento de la guerra económica en contra de China, porque los efectos van a ser a nivel interno dentro de los Estados Unidos, y esto lo han dicho en esa carta expresamente, que lo que va a generar es desempleo, y esa promesa del gobierno Trump de campaña de hace 3 años de aumentar la hora en términos salariales, la hora del trabajo básico, pues no van a poder ser reales, no van a poder ser evidentes en un momento en que realmente se necesita, y cuando los expertos también han dicho desde la economía política que hay un proceso regresivo de la economía del país. Lamentablemente estamos a punto de despedir, no logramos comunicarnos con nuestro invitado, quedamos en deuda con todos ustedes para presentarles precisamente este tema que viene con un gran proceso de incertidumbre. Varias partes del mundo, sobre todo las potencias, se preguntan hasta dónde llegará esta disputa de la guerra comercial que emprende la Casa Blanca. En este momento el asunto central es China. Vamos a despedirlos entonces, así finaliza esta emisión de Es Noticia. Durante esta jornada otro hecho fue noticia, nos quedamos aquí en América Latina. Se dio en Ecuador esta protesta, esta movilización. Con eso los dejamos. Hasta mañana.